Hola queridos amigos, vengo a hacerles un importante anuncio. Yo sé que todos están acostumbrados a conectarse cada martes para recibir las notificaciones de lección de escuela sabática. Mas sin embargo hemos cambiado el horario y desde esta semana que viene en adelante estaremos transmitiendo cada sábado desde las 4 de la tarde, hora Brasil. Así que no se lo pierda. Active su campanita de notificaciones y esté al tanto a lo que se está haciendo aquí en Yaye. Estamos nuevamente con la lección de escuela sabática, de hecho entrando al último trimestre, que es el cuarto, empezando con una nueva temática que es el libro de Juan, uno de los evangelios muy conocidos por muchos cristianos, donde el escritor es algo muy interesante. De hecho, mientras vayamos avanzando en los estudios vamos a ver quién es el autor, cómo presenta la estructura de su libro y en qué asunto hace mayor énfasis. Así que, sin duda alguna, va a ser una bendición mientras estudiemos desde la perspectiva del escritor que se acredita que es Juan. Bien, quiero presentar también a nuestro hermano que nos acompaña, Joel, un amigo muy conocido que vamos a estar acompañándonos todo este trimestre, algunas veces y algunas veces no. Joel, ¿cómo está? Muchas gracias, Ronald, por los saludos. Estoy muy contento de estar compartiendo este programa contigo. Realmente es una bendición el estudio de este libro. Es maravillosas las enseñanzas que podemos sacar del Evangelio de Juan. Y creo yo que con la ayuda del Señor, con la bendición de su Santo Espíritu, vamos a sacar lecciones muy importantes para nuestra vida a través de esta lección. Así es. Bien, siempre hemos hablado que para empezar algo, incluso un trabajo sencillo, siempre es bueno empezar pidiendo la sabiduría divina. De manera que en esta ocasión vamos a inclinar nuestros rostros para entrarnos de lleno al estudio. Joel nos pueda dirigir. Sí, oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella podemos encontrar esperanza para nuestras vidas. Gracias también por nuestro Salvador Jesús, que a través de Él todas las bendiciones nos son entregadas. Queremos pedirte en esta ocasión que tu Santo Espíritu pueda llenar nuestras mentes, tanto de nosotros quienes hablamos, como también de las personas que nos oyen. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu y de tus ángeles, que puedan abrir nuestro entendimiento para poder nosotros hablar tu palabra y no sea nuestra palabra. Agradecidos, Señor, oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Juan, pues yo pensé que la lección empezaba con el capítulo 1. Sin embargo, ya en la lección 3 se va a hablarse acerca del capítulo 1, de manera que en la primera parte este libro de Juan destaca los milagros que Cristo hizo y la manera como presenta Juan es interesante. Otro de los puntos que hemos de tener también en cuenta es por qué nosotros creemos que es Juan, ¿no? Y por qué es necesario leer ese evangelio. La lección nos regala un texto muy interesante que está en el libro en este mismo libro que es Juan, capítulos 20 al 31, dice, y de hecho Juan expresó eso por la influencia del Espíritu Santo. Él dice, ¿no? También hizo Jesús otras señales en presencia de sus discípulos. Es interesante, mientras en los otros evangelios encontramos como milagros, Juan siempre va a presentar como señales, ¿sí? Bueno, es un punto interesante. Ahora, dice que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas, lo interesante notar es aquí, estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. ¿Qué podemos entender de este versículo? Algo breve y sencillo. Juan nos dice que las señales que Cristo hizo es para que nosotros creyamos que Jesús es el Cristo. Porque la razón por la que él escribe el Evangelio de Juan es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Es verdad, Ronald. Es interesante ese versículo porque nos muestra el propósito que tiene el libro. ¿Cuál era el propósito que Juan tenía al escribir este evangelio? Porque nosotros podemos considerar los otros evangelios, que son llamados evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos y Lucas, donde podemos ver ampliamente las cosas que Jesús hizo. Sin embargo, Juan no menciona la gran variedad de milagros que Jesús hizo. Sin embargo, él tiene un propósito específico al mencionar algunos milagros. Y es interesante que Juan nos menciona 7 señales en 7 milagros. Y también deja que Jesús mismo exprese, se les puede decir así, 7 dramáticos yo soy, en donde el propósito es que nosotros entendamos y creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de Juan, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios. Así es, y es interesante, ¿no? Porque la manera en que enfatiza es que para que crean. O sea, estas señales ocurrieron y aún hay muchas otras cosas. Es para que justamente crean que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. O sea, esa es la razón o el propósito por la que escribió Juan presentando quizás cosas que no están en otros evangelios, pero él vio porque él mismo estuvo con Jesús andando y después de su muerte y él mismo experimentó ciertas ocasiones y quizás al leer otros evangelios, porque para su tiempo, antes de que se escribiera Juan, ya habían sido escritas algunos evangelios. Entonces él leyó y vio que no estaban agregadas y él escribió para que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, otro interesante también es la razón por la que creemos que el autor es Juan. Podemos encontrar en el capítulo 21, versículo 20. Dice así, 21, 24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Este hecho ocurre cuando Pedro pregunta, refiriéndose a Juan, ¿y de este qué? No, me gustaría leerle esas partes. Dice, versículo 21, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y al que se estaba refiriéndose justamente era Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho, dice, se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que por ello también creemos que el autor de este libro, que es Juan, que escribió más o menos por los años 90, 100, entre ese tramo, creemos que el autor es él. Y no solamente ese, sino también tenemos aquellas cartas que escribió en primera y segunda, tercera de Juan, y también tenemos la escritura del mismo Apocalipsis, que habla prácticamente de la revelación de Jesucristo. Así que de todos esos libros fue Juan, aquel en la Biblia conocido también como el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo quien se acostaba incluso en su pecho, ¿no? La Biblia nos presenta ciertos ejemplos, incluso es el discípulo a quien Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, le encomendó que cuidara de su madre, y eso podemos nosotros ver en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Y bueno, hay muchas referencias que nos dan la Biblia, evidencia de que Juan es realmente el autor de este libro, ¿no? No sé si quiera mencionar algo más. No. Ok. Ahora,
Ya lo hemos mencionado que el tema principal de Juan es presentar a Jesús como el Hijo Divino. O sea, para el autor ese es de vital importancia. Y no, por eso es que él hace énfasis en los milagros que Jesús hizo, ¿no? Porque, o sea, aparte de que las señales que va a mostrar, o como milagros que decimos, no siempre son una prueba de la divinidad, ¿sí? Porque vemos en el Antiguo Testamento y tanto el Nuevo que hubieron muchos hombres que hicieron señales, resucitaron muertos, como Eliseo, por ejemplo, hicieron tantos milagros, ¿no? En Moisés podemos ver muchos de esos milagros, en Elías, etcétera, etcétera. Más sin embargo, en la experiencia de Jesús también vemos ese tipo de milagros que sin duda alguna, si alguien no acreditara que es el Hijo de Dios, tendría la certeza de que es un profeta de Dios, ¿no? Bien, vamos a empezar con el primer día de la semana que nos habla de una de esas señales, que justamente habla, está en el capítulo 2 de Juan, de versículo 1 al 11, que nos habla acerca de la boda de Caná. La pregunta que la lección nos regala es esta: ¿qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Para ser un poco breve, si ustedes recuerdan la historia un poquito antes, Jesús apenas tenía unos cuantos discípulos. Y también la escena ocurre que Jesús hace poco había regresado del desierto de la tentación. Su rostro, la historia nos cuenta que su rostro había cambiado mucho y los primeros discípulos estaban aún en esa decisión de firme de seguirlo continuamente a Jesús o aún no. Entonces lo que Jesús hizo en aquella ocasión es clave entender para que su fe de ellos sea fortalecido en la señal que hizo en Caná. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo? ¿Y cómo ayudó eso a los discípulos? Bien, hablando un poquito del asunto histórico que ya estás mencionando, el contexto que encierra todo esto, es verdad, Jesús se había separado ya un tiempo de su madre. Su madre no lo había visto de un tiempo. Él, como dijo Ronald, había estado en el lapso del bautismo, la tentación en el desierto. Juan lo había encontrado en esa humillación, demacrado, y Jesús firmemente le dijo que se alejara de él, y él se fue. Entonces, Jesús utiliza esta ocasión para fortalecer efectivamente la fe de sus discípulos. No era que ellos no creían en él, sino que ahora iban a comprender un punto especial acerca de Jesús de una manera más profunda. Entonces, en eso está centrado el capítulo 2 de Juan. Bien, bueno, yo creo que la historia es muy conocida, ya la hemos escuchado muchas veces. Solamente vamos a mencionar ciertas cosas para avanzar y tocar muchos otros puntos que también tiene la lección. Capítulo 2, versículo 1 dice: y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. El lugar es muy importante. Y estaba allí la madre de Jesús. Entonces, pasa que Jesús y sus discípulos son invitados a las bodas. Y Jesús, honrando aquella boda, recordando que fue una institución en la misma creación, él va junto con sus discípulos. Entonces pasa que no hay vino. Eso era símbolo de que el gozo iba a acabar, iban a quedar en vergüenza por mucho tiempo los que estaban de bodas. Entonces en esa desesperación la madre de Jesús le dice a él: mira, no hay vino. Entonces algunos aluden a esta escena de que como que María tenía más humanidad que Jesús y Jesús era un poquito apartado. Por medio de María podemos llegar a Jesús, pero la Biblia no está enseñando en lo absoluto eso. Eso no es la enseñanza de la Biblia, porque a medida que nosotros estudiamos los evangelios, podemos ver de la cercanía que Jesús tenía con la humanidad. Él sentía esa unión, hay un vínculo que une a Jesús con la humanidad y no precisa de otro ser humano para tener ese vínculo. Entonces, pasa eso, Jesús le dice respetuosamente: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Era una forma respetuosa de referirse a su madre. No lo llama directamente madre, sino mujer. Y bueno, la madre de Jesús le dice a los siervos que estaban ahí: hagan lo que él los dijere. Entonces Jesús les dice que les da ciertas órdenes. Llenen estas, en el capítulo 6 dice, tinajas de piedra que se utilizaba para la purificación, y llenadlas de agua. Es interesante que los siervos realmente llenan de agua. Imagínense que hubiera estado solo hasta la mitad. La bendición hubiera caído
hasta la mitad nada más. Pero ellos llenaron de agua y luego les dijo, lleven ahora esto, bueno, en mi versión dice al maestresala. Y bueno, lo llevan y ellos tuvieron que tener fe en la palabra de Jesús, porque imagínense el chasco del maestresala probar y beber agua. Ujú. Entonces ellos tuvieron que tener esa fe. Entonces el maestresala prueba y era el mejor vino que había probado. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es que la Biblia no nos menciona cómo es que el agua se transformó en vino. No nos menciona, pero aquí está lo interesante. Por una palabra nosotros podemos entender cómo es que esto fue hecho posible. Y esa palabra es Jesús, el Verbo. Juan, el capítulo 1, en el versículo número 3, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice, y ese verbo o esa palabra fue hecha carne. Ahora, no solamente por Él fueron hechas las cosas, sino que, según Hebreos el capítulo 1, el versículo 3, también todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Según Colosenses capítulo 1, versículo número 17, todas las cosas subsisten por Él, por medio de Cristo. Entonces, sencillamente lo que Jesús hizo con el agua es acelerar el proceso natural. ¿Cómo así? Yo quiero detallar un poquito este caso. Jesús transformó inmediatamente el agua en vino. ¿Sí? Esta es una situación natural, es un proceso natural que nosotros vemos en la vid, en la videra. ¿Cómo así? La videra obtiene agua por medio de sus raíces del suelo, eso llega por toda la planta hasta sus ramas y se almacena en unos saquitos llamados uvas. Entonces es el agua en sí que está almacenada en las uvas. Es un proceso que dura algunos meses, sin embargo Jesús lo hizo en un instante. ¿Por qué? Porque por medio de él subsisten y es desarrollado y van para adelante los procesos naturales. Sencillamente Jesús hizo que ese proceso avanzara muy rápido, muy rápido. Entonces, a veces esto es tan común y para nosotros es un poco imperceptible que no entendemos que esto también es un milagro. El hecho de ver crecer una planta y dar frutos es el milagro de Dios, es la vida de Dios, el poder de Dios expresada en esas plantas. Y bueno, esa es la enseñanza que podemos sacar. Ujú. Interesante, ¿no? Porque una de las cosas que el evangelista Juan resalta es palabra. Usted va a encontrar en el Evangelio de Juan el poder de la palabra. Desde el capítulo 1 va a encontrar en los capítulos siguientes palabra, palabra, palabra. Por la palabra fueron sanadas, por la palabra fue sacado demonio. Y por la palabra incluso el vino se convirtió y encontramos incluso en el capítulo 4, versículo 50, dice, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra y se fue y el hijo estaba sano. Incluso Jesús mismo dijo, no, si mis palabras permanecen en vosotros. O sea, en la Biblia entera se repite la palabra, el poder de la palabra. Así que en esa palabra que Jesús habló había poder. ¿Sí? Había poder que le acompañaba en esa palabra. Y el milagro o la acción que se hizo el uvo o el vino, sin duda alguna, fue el poder de Dios. Ahora, lo interesante es que otro detalle que tenía intención incluso María e incluso sus discípulos fue justamente tener la certeza y la seguridad de que Jesús era o no el Mesías. Nosotros podemos encontrar eso en el libro Deseo de todas las gentes. Incluso toda la multitud que estaba reunida en esa boda tenía ciertas preguntas de que ¿quién es ese hijo? No es hijo de María. Yo quiero leer algunas partes solamente, no quiero leerlas todas porque nos pasaríamos un buen rato. Dice, en el festín de bodas le encontró, era el mismo hijo tierno y servicial. Jesús siempre era el mismo hijo, tierno y servicial. Eso era la actitud de Cristo. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro había cambiado. Llevaba los rastros de su conflicto en el desierto y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes y esos eran sus primeros discípulos, ¿no? Incluyendo Felipe, Nataniel, Pedro, Santiago, ¿no? Y dice, le acompañaban un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia
y quienes le llamaban maestro. Estos compañeros relataron a María lo que habían visto y oído en ocasión del bautismo y en otras partes, y concluyeron declarando: hemos hallado al Mesías. Incluso nosotros podemos ver esos mismos versículos en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 41, mira, dice: Simón Pedro, Andrés, hermano de Simón, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 45, cuando empiezan a dar el anuncio a Natanael, dice, Felipe es el que habla, ¿no? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Saben? Eso era su convicción de ellos, ¿no? Sin duda alguna hemos encontrado lo que los profetas han escrito, lo que la ley había escrito. Entonces, eso era su sentir. Ahora ellos querían ver que Jesús diera evidencia de que realmente era el Mesías. Dice: al reunirse los convidados, muchos parecían preocupados por un asunto de interés absorbente. Una agitación reprimida parecía dominar a la compañía. Pequeños grupos conversaban en voz baja, pero con animación, y miradas de admiración se dirigían hacia el Hijo de María. Al oír María, dice, el testimonio de los discípulos acerca de Jesús, la alegró la seguridad de que las esperanzas que alimentara durante tanto tiempo no eran vanas. Ella había alimentado en su corazón la esperanza de que era sin duda alguna un enviado de Dios, ¿no? Y en ocasión de su concepción, el ángel Gabriel le visitó diciendo que el que naciera era un santo, etc. Ella tenía seguridad, pero ahora ella quería tener aún más certeza de eso. Al ver, dice, al ver cómo las miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verle probar a todos que era realmente el honrado de Dios. Eso, María quería ver que Jesús hiciera algo, quería ver que todo el mundo le rindiera homenaje y reconociera que Él era el enviado de Dios. Esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. Y cuando yo leía, bueno, ¿será que Jesús antes de eso hubiera realizado milagros? La Biblia no nos menciona, pero eso nos da a entender, dice, esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. Quizás en su casa ya había realizado otros milagros, ¿no? Bueno, la Biblia y el Espíritu Santo no nos detallan esos asuntos. Mas, sin embargo, bueno, es una conclusión personal, dice. Lo que pasa es que con María, dice, a pesar de que ella quería probar, aún había cierto tipo de duda en su corazón, ¿sí? Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él y facultad para dirigirle hasta cierto punto en su misión. O sea, en esta ocasión de Jesús realizar este tipo de señal o milagro, porque es un milagro sin duda alguna, voy a resumirlo, porque hay muchas cosas. Lo que Dios quiso hacer es confirmarle a María que Él era el enviado de Dios. Y para darle a los discípulos, porque también estaban con una incertidumbre, era para fortalecer la fe en los discípulos. Incluso el deseo de todas las gentes nos menciona eso. Está en el párrafo 121, dice: pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él. Y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza en María y fortalecer la fe de los discípulos. Y yo creo que la gente que estuvo también, muchos creyeron o empezaron a creer desde aquel entonces, porque dio una evidencia de que sin duda alguna era enviado de Dios. No sé si quieras comentar algo más, Joel. Sí, solamente el versículo 11 donde dice: este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En esta ocasión el rostro de Jesús no brilló de manera especial, así como en el monte de la transfiguración. Sin embargo, hubo algo especial que sucedió en ese momento. Es más,
Jesús no tenía ese aspecto hermoso para que las personas lo deseasen más que cualquier otro hombre, sino que en ese momento mostró su gloria de una manera distinta y era a través de sus obras. Sus obras demostraron de que la vida de Dios estaba al control de las cosas naturales. Ujú. Su divinidad se demostró en este acto, en el hecho de que Jesús convirtió el agua en vino. Amén. Incluso el versículo 11 mismo dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, otro detalle que me olvido también, en otras partes, el Espíritu de Profecía nos menciona que la razón por la que Jesús aparece aquí en las bodas de Canaán también fue para honrar ese santa institución que desde el principio fue establecido, el matrimonio. Y Jesús, al principiar su ministerio, honró el matrimonio, ¿no? Participando él mismo. Incluso la historia nos cuenta que los que estaban en esa boda eran familiares de María. Por ello ella estaba tan preocupada diciendo, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Es verdad. Entonces Jesús se dispone a realizar este milagro. O sea, la manera en que como Jesús siempre estuvo dispuesto, tenía siempre ese espíritu servicial. Él no huía de eso. Él estaba tan interesado porque era una institución sagrada el matrimonio. Y no quería que en pleno matrimonio faltase vino, porque eso no era visto de una buena manera si en una boda faltaba vino, ¿no? Bueno, hay muchas historias que detallan a ese asunto, ¿no? Bien, el siguiente día nos habla de la segunda señal que encontramos en el capítulo siguiente, ¿no? Capítulo 4, versículo 43, Sí. 46 al 54, perdón, ¿no? Encontramos la segunda señal que Jesús hace, ¿no? Y esto es sin duda alguna, después de un tiempo regresa a este mismo lugar, ¿no? Ujú. Bien, la pregunta que nos regala la lección es esta. ¿Por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas? Porque hay un versículo que dice que esta fue la segunda señal cuando fue de Judea a Galilea. Está en el versículo 54. Bien, ¿qué podemos o qué lecciones importantes podemos sacar de este relato? Muy bien. Para empezar, Jesús vuelve a Galilea, especialmente, bueno, en el capítulo 2, en los últimos versículos, se menciona que Jesús, con su madre y sus discípulos, estuvieron un tiempo en Capernaum. Sin embargo, no se menciona ninguna señal en especial. Y ahora, en este caso, el oficial había estado escuchando hablar de Jesús y él era de Capernaum. Entonces, lo más probable es que él haya podido ver a Jesús, tal vez lo haya escuchado hablar, entonces él entendía algo de su misión. Él tenía una gran dificultad y era que su hijo estaba muy, muy enfermo, casi a punto de morir, es por eso que él se acerca de esa manera. Sin embargo, había algo en su corazón que le decía que Jesús era el Mesías, pero él estaba con esa condicionante al dirigirse a Jesús. Él decía en su corazón que si es que él va a sanar a mi hijo, yo voy a creer que él es. Sin embargo, Jesús, ya conociendo el corazón de aquel oficial del rey, antes siquiera de que él se aproximase, la historia se desarrolla de esa manera. Yo quiero leer, y yo les invito también a ustedes de que puedan estudiar el libro de Juan con el deseado de todas las gentes, que es un libro maravilloso que nos va a mostrar ciertos detalles y ciertas enseñanzas que realmente van a emocionar nuestro corazón. Voy a leer del deseado de todas las gentes, dice así: su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente. Él como que se chasqueó al ver. Yo me imagino, él quería ver a un príncipe porque él era el Mesías, el prometido de Dios, el que iba a gobernar sobre Israel. Y cuando lo ve a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo. Entonces, con esto podemos deducir que era la primera vez que lo veía, pero había escuchado hablar de él. Cubierto de polvo y cansado del viaje, dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, Jesús ya conocía su pesar. Jesús ya conocía
lo que él necesitaba, y eso es muy importante. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Qué maravilloso. Es por eso que ya Jesús, conociendo todo este trasfondo, él le hace la pregunta en el versículo 48, cuando él se aproxima diciéndole: Señor, salva a mi hijo. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeríais? Con esta pregunta Jesús lo desarmó. Dice el acero del Señor que como que lo desnudó, lo dejó sin nada delante de Jesús. Jesús le pidió a él: cree para que tú puedas ver el milagro. Continúa el texto, dice: bueno, Jesús tenía una dádiva mejor que darle, que era la dádiva de la salvación, más que la sanación de su hijo, que eso en parte también iba a llegar. Dice: pero el oficial debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe, vacilante, y con profunda angustia comprendió que su duda podría costarle la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible. Y es aquí que con verdadera agonía, dice la escritura del Señor, le exclamó, versículo 49, le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él comprendió que Jesús leía el corazón y su única esperanza de que salvara a su hijo estaba en que su fe fuera implícita e incondicional delante de Jesús, aferrarse de la palabra de Jesús. Y esto podemos ver en el griego cuando él dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. En el griego la palabra hijo lo utiliza como diminutivo, es como niñito o hijito, haciendo referencia a una expresión de amor y de ternura al referirse a su hijo. Y la respuesta de Jesús es magnífica. Dice el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. En otras versiones se utiliza: tu hijo vivirá. Sin embargo, en el griego tiene una expresión gramatical que es el presente futurista, que el mismo Juan utiliza varias veces, que se refiere a hablar en futuro, pero como si fuera ahora mismo. Exacto. Ese es el presente futurista. Y cuando le dice: tu hijo vive, él creyó la palabra de Dios. Es por eso que él ni se apresuró a irse a su casa. Porque, como se ve más adelante, el milagro sucedió por lo menos a la 1 de la tarde. Él bien pudo haber llegado a su casa a eso de las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Sin embargo, él llega al día siguiente. Sus siervos se le acercan y le dicen: tu hijo está sano. Y él preguntó: ¿y cuándo es? ¿Cuál fue el tiempo en que él se recuperó y la fiebre lo dejó? Y dice: como a la 1 de la tarde. Entonces, él entendió de que Jesús había pronunciado esa palabra, la palabra de Dios había sido pronunciada en esa hora, e instantáneamente su hijo fue curado. Y creyó él, y no solamente él, sino toda su casa. Interesante, ¿no? Porque este hombre creyó la palabra y su hijo fue sano. ¿Sabes? Este hombre representaba sin duda alguna a la nación entera de Jerusalén. Deseo que la gente nos mencione esa cita, no se las leo, dice: este cortesano representaba a muchos de su nación. Se interesaban en Jesús por motivos egoístas. Esperaban recibir algún beneficio especial de su poder y hacían depender su fe de la obtención de ese favor temporal, pero ignoraban su enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Es increíble notar, porque yo creo que también hay muchas personas, incluso nosotros mismos fuimos así, ¿no? De que nuestra fe dependa, o que nuestra fe crezca, o algunos dicen incluso: sí, voy a creer siempre en cuando que Jesús haga esto conmigo. O sea, a veces digo: qué incredulidad de los seres humanos, qué incredulidad, porque era la misma actitud de este cortesano que había venido. Bueno, si Jesús sana a mi hijo y si dirige o acepta la invitación, entonces yo voy a creerlo.
Pero mientras no haga eso, yo no lo voy a creerlo. Pero Jesús dice de que si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, ¿por qué tienes que esperar una señal para creerlo? Y por eso es que la exclamación de este hombre, porque la vida de su hijo estaba en peligro. Si es que él dudaba y no invitaba más, su hijo estaba muerto. Así que vemos que este hombre, deseo de todas las gentes, nos dice de que creyó con profunda angustia. Su fe, dice, se aferró a Cristo como Jacob trató o trabó del ángel cuando luchaba con él y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Yo creo que aquí tenemos una lección muy importante que aprender nosotros. Que nuestra fe no dependa de lo que Dios va a hacer o va a contestar nuestras peticiones. No. Que nuestra fe dependa tan solamente porque Él ya nos dejó en su palabra, un escrito está. Y lo que nos toca a nosotros es creer esa palabra. Porque la palabra tiene poder para resucitar muertos, para curar enfermos, para sanar a un ciego o levantar a un cojo. Esa palabra es la misma palabra que creó los cielos y la tierra. Es la misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Que más adelante, de hecho, vamos a mencionar. Y tenía otra cita que quiero leerlas. Dice, está en el mismo capítulo: el noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Escucha bien, dice, nuestra fe no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Entonces, ¿en qué debe estribar nuestra fe? Dice, debemos confiar en sus promesas. La primera lección, debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la bendición y agradecerle de que la hemos recibido. Tú no necesitas sentir o ver algo extraordinario que ocurra a tu alrededor. Tú sencillamente dices, debes confiarla en su promesa y debes creerla que lo recibiste y agradecerle porque has recibido. Dice más, luego debemos atender nuestros deberes seguros de que la bendición se realizará cuando más lo necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Wow, al leer esta cita, yo quedé agradecido con el Señor. Yo no necesito incluso una respuesta, diga, Señor, yo quiero esto ahora. El Señor sabe en qué momento va a agradecerme. Sencillamente, si tengo una necesidad, si tengo una lucha con el pecado, con las tentaciones, debo orarlo. Debo orar al Señor, debe pedir perdón y creerla. Porque muchas veces hay personas que oran al Señor y después siguen recordando el pensamiento y siguen pensando de que Dios no les ha perdonado. Pero ¿qué nos dice esta cita? De que debemos creerle y agradecerle por lo que ya hemos recibido. Porque es un don que ya nos ha sido dada. No necesitas sentir, no nada. Debes recibir esa promesa, creerla y agradecerla. Y ponte a hacer tus actividades comunes de la vida. Esa es la enseñanza. Así que tenemos mucho que aprender. Cuando nosotros aprendamos de esta acción sencilla, cada vez nos asemejaremos más a Cristo. No sé si querías comentar algo más. No, quedó muy claro. Ok. Bien, hay otro milagro que también, otra señal, ¿no? Que aparece es el capítulo 5 en Betesda. La lección nos indica que había otra fiesta, mas sin embargo había un estanque ahí enorme donde acudían muchos paralíticos. Cada vez que se sacudía, supuestamente había una creencia de que un ángel sacudía
y el que llegaba pues quedaba sano de su enfermedad. Había muchos en aquella ocasión, pero había uno en particular. La pregunta que la lección nos regala es esta, dice: puesto que todos los que estaban junto a la piscina querían sin duda recuperar la salud, ¿por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado? Es interesante porque a él no le preguntó, no dijo, hombre de poca fe, o ¿por qué no crees? O ejerce fe. No le dijo nada de eso a este hombre. Bueno, no me voy a adelantar, pero yo quiero que empecemos a comentar cómo empezó en sí la escena. Sí, es interesante. Bueno, quiero leer el versículo 1, dice, después de estas cosas, o sea, es casi inmediatamente después de lo que acabamos de ver con el asunto del oficial del rey, había una fiesta de los judíos. Bueno, yo me voy a limitar sencillamente a decir que puede que sea una de las 3 fiestas importantes para los judíos, es una de ellas, de hecho. Y había en Jerusalén, bueno, no vamos a detallar mucho la historia porque lo pueden encontrar en su Biblia, Juan capítulo 5. Dice están que se decía que venía un ángel y aquel que cuando las aguas se movían entraba y era sanado. Era una creencia de aquel entonces. Entonces Jesús pasa por el lugar, aprovechando la fiesta de que hay muchas personas, pero él teniendo un propósito en mente. Él sabía dónde iba y sabía lo que iba a decir. Se acerca aquel hombre, lo mira, se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta a veces a nosotros nos dice, pero ¿por qué la pregunta? Todos ahí querían ser sanos, todos estaban esperando el momento para entrar. Pero ¿por qué Jesús haya preguntado eso? Bueno, yo quiero leer también el deseo de todas las gentes que nos va a ayudar a ver un poquito más de este asunto. Dice, ¿qué pregunta? Por ese motivo estaba allí. Pero Cristo quería suscitar en el corazón de este hombre la expresión del deseo de ser sanado. A veces es importante en nosotros expresar el deseo para que realmente entendamos qué es lo que queremos, porque puede estar tan guardado en el corazón que el propósito puede perderse. Esta es la fe que nosotros necesitamos, eso de expresar nuestras peticiones a Dios. Es por eso que Él nos pregunta, la pregunta llega hasta nosotros, ¿quieres ser sano? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros podemos hacer perder el tiempo a Dios? Pareciera que no, pero yo les voy a decir que sí. ¿Cuándo? Cuando nosotros intentamos justificarnos, cuando nosotros intentamos excusarnos delante de Dios. Y ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque continúa la cita así. Pero si tú te detienes a explicar cada cosa y a razonar cada punto, morirás en tus pecados, porque nunca estarás satisfecho. Fe y Obras, página 68. Eso es, Jesús quería que Él exprese tan sencillamente lo que Él quería, que Él expresara abiertamente con palabras tan simples lo que Él deseaba. Y no quería que le diga, pero ¿por qué? O mira, tú has hecho esto. Jesús sencillamente le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, a mí me gusta el versículo 9. Dice así, y al instante, cuando Jesús le dice en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda, dice el versículo 9, y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Es impresionante porque, como bien dijo Ronald, el libro de Juan está repleto del poder de la palabra de Dios. Ya vimos en el relato anterior, fue la palabra de Dios quien lo curó. Él estaba lejos y lo curó. Ahora, por la misma palabra, este hombre es curado. Ahora, la palabra de Dios tiene tal poder que no solamente despertó los nervios y los músculos de aquella persona impotente, sino que aún le dio la capacidad de levantarse. Porque imagínense en nuestro tiempo, en este tiempo postmoderno, con esta mentalidad que nosotros tenemos, es suficiente para una persona que ha estado más de 38 años sin poder caminar. ¿Es posible para él caminar inmediatamente tan solo que sus piernas y sus músculos obtengan sensibilidad? Claro que no, porque él va a necesitar rehabilitación. Él tiene sensibilidad en las piernas, él tiene la capacidad tal vez de esa conexión de cerebro y músculo, pero no le es posible aún caminar porque necesita hacer el ejercicio. Pero la palabra de Dios tiene tal poder que para aún más de solo dar sensibilidad, te puede también dar la capacidad para obedecer aquella palabra de Dios. Cuando le dice, levántate y anda, el hombre, escuchando la palabra, creyéndola y aceptándola en el corazón, él se pone de pie y vemos que el milagro es efectuado. Dios, como ya dijo Ronald, no le pide al hombre antes creer.
No, lo que hace es que Jesús enuncia su palabra y esa misma palabra genera en el corazón del hombre la fe necesaria para ser sano. Y de esa manera es ejemplificado para nosotros nuestra salvación del pecado. Quiero leer otra cita, dice, el paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Y puede ser aún nuestra respuesta. Pero no, aceptó la palabra de Cristo. Creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder y así fue sanado. Y de la misma manera nosotros somos sanados en el asunto del pecado. Dice después, estoy leyendo el camino a Cristo, no aguardes hasta sentir, y eso es lo que Ronald resaltó en el relato anterior, no aguardes hasta sentir que estás sano. Es igual con el pecado. No necesitas sentir que eres perdonado para que tú seas perdonado. Mas di, lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Mis hermanos y amigos, Jesús desea hacer por nosotros cuanto hizo por aquel hombre. Tal vez nosotros somos presos de algún pecado heredado, tal vez cultivado por muchos años. Y tenemos ese deseo ardiente de ser libres de esas cadenas que nos apresan. La pregunta de Jesús llega hasta nosotros. Tal vez nuestra respuesta puede ser, Señor, si tal vez yo estoy en otras circunstancias, o si tal vez yo soy tentado de otra manera o en menos fuerza, yo podía quedar sano. Pero nuestro Salvador no quiere que nosotros nos apoyemos sobre cañas quebradas o troncos débiles. Él ya tiene todo listo para nosotros, todo lo que nosotros podamos desear para ser libres. Si tan solo dejando el yo a un lado, estamos dispuestos a abandonar nuestros propios métodos, reconocemos nuestra flaqueza y confiamos implícitamente en el poder de Dios, así como este hombre, en su palabra, entramos inmediatamente en esa experiencia, en esa alegre experiencia de la libertad en el Señor de nuestro enemigo. Aquel hombre impotente, por todos aquellos años que estuvo enfermo, no pudo lograr lo que él deseaba, ser sano. Y cuando él intentaba hacerlo, se veía más lejos del resultado. Pero una sola palabra de Jesús bastó y fue más que suficiente para que él pudiera recibir más de lo que podía desear. Y esta misma palabra es la palabra del Evangelio que llega hasta ustedes a través de las Escrituras. Así que es una lección grande que nosotros podemos aprender. Amén. Y de hecho, qué maravilloso. La pregunta que Jesús plantea hoy a cada ser humano es la misma pregunta que planteó a este hombre. ¿Quiere ser sano? La palabra sano aquí también es muy equivalente a la palabra quiere ser salvo. Es verdad. Es muy equivalente. Me llama mucho la atención porque el resultado de este hombre al estar en esa condición de paralítico, dice, lo habían llevado una vida de transgresión de pecado. Él había tenido una vida en su pasado que había cometido pecado y fueron los resultados de su pecado la que llevó a estar en esa condición. Y vemos en su deseo de ese hombre, a pesar de después de haber padecido más de 38 años, imagínate, paralítico, 38 años. Pero vemos cuando Jesús, porque ni siquiera él vio el rostro de Jesús, ni siquiera sabía quién era él. Sencillamente le dijo, ¿quieres ser sano? Él tuvo esa disposición, tuvo el deseo de ser sano. Y como muy bien resaltaste, y el escritor mismo resalta, de que en la palabra de Cristo hay poder para sanación. En la palabra de Cristo hay poder para resucitar los muertos. En aquella palabra hay poder para obtener victoria sobre el pecado. Amén. La palabra de Dios es tan poderosa, es viva y eficaz para vencer cualquier tipo de pecado. Yo quiero leer las últimas partes de este escenario. De hecho, hay mucho que hablar, ¿sí? Dice, hablando de que este hombre creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Es interesante. ¿Creyó qué?
No vio milagro, creyó la palabra sencillamente. Dice, por la misma fe podemos recibir curación espiritual. Porque a este hombre le acompañó fe. Él dijo, bueno, Jesús dijo que me ordena que mande, bien. Se paró este hombre, ¿no? Ni siquiera sabía quién era. Dice, el pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Interesante, dice. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado que estaba en Betesda. No, por nosotros mismos somos incapaces de vivir una vida santa. Estamos como el paralítico, paralizados espiritualmente. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Pregunto, ¿no es esa también tu sentir, tu expresión muchas veces? ¿Quieres vivir de acuerdo a la luz que has recibido? Pero a veces la impotencia de esta vida, a veces tus equivocaciones o tu propio temperamento te dicen que estás perdido o no estás dando una evidencia de que realmente estás con Jesús. Y muchas veces expresamos como aquel hombre de Romanos 7, miserable de mí. ¿Sí? Y dice, son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. Y en su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La respuesta viene aquí. Si es esta condición de que muchas veces te sientes tan impotente y exclamas, miserable de mí, la respuesta es esta para ti. Dice, alcen la mirada estas almas que luchan por la presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él los invita a levantaros lleno de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra. Si la palabra dice que justificados pues tenemos paz para con Dios, entonces cree en ello y tendrás paz. Dice, creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Queréis servirla? Al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarlos. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Cristo está dispuesto a librarnos de toda la desgracia, de toda enfermedad, de todo estupor de pecado. Todos los días Cristo nos hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Pasando después de esta escena, dice que Jesús, este señal o este milagro realizó En sábado. en sábado. A veces uno podría pensar, ¿pero qué le pasó a Jesús? ¿Le gusta acaso la controversia? Es lo interesante del autor de Juan. Presenta a Jesús como que siempre está dispuesto a refutar la acusación de los fariseos. Y él hace, incluso él mismo era consciente de que si empezaba a realizar, porque habían muchos, y el deseo de Jesús siempre era querer sanarle a todos. Mas sin embargo solo escogió a un hombre y fue en sábado, que más adelante vamos a responder acerca de la actitud que presenta los fariseos. Incluso al realizar este acto el Señor estaba enseñando muchas cosas. Uno, que la tradición de ellos, que no se podía sanar ni mucho menos que un hombre estaba ahí con su lecho caminando y saltando, eso no se podía hacer, eso era pecado grave, ¿sí? Eso era transgredir la ley. Pero vemos a ese hombre, porque ni se dio quién era, luego se fue, estaba tan alegre, agradecido al Señor. Es una escena muy maravillosa.
Bien, vamos a hablar del siguiente día y creo que vamos a ampliar este escena un poco más, porque los últimos días nos hablan del mismo asunto. Sí, bien. Antes de pasar este día, yo quisiera solamente recordar una cosa, que es en pro de lo que se dijo hace un momento, y es que Dios no va a requerir de nosotros obediencia a menos que Él antes haya puesto su palabra y su poder en garantía de que nosotros vamos a cumplir eso que Él habla. Amén. Eso es. Entonces, ahora vamos al siguiente día, el versículo número 10, Al 16. 10 al 16, voy a leer el 10, dice: entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11, él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y solamente quiero decir unas pocas palabras. Es impresionante, y no solamente con ellos, sino aún con nosotros, que ellos estaban tan cegados con el legalismo, con sus ceremonias, con la tradición, que no podían alegrarse por la liberación de un cautivo. Él había estado preso 38 años, y en lugar de ellos alegrarse por aquella liberación de esa enfermedad, lo que ellos veían era un transgresor de la ley, y no veían como un hombre que ha sido libertado de su esclavitud. Y eso es impresionante, y eso puede llegar hasta nosotros. Nosotros podemos estar tan cegados con ciertos aspectos de reforma que pueden llenar nuestra mente más de lo que realmente simboliza eso para nosotros. Y este fue el caso, y puede ser el nuestro también. Ahora, el versículo 14, voy a solamente resaltar pequeñas cosas. Dicen: después le halló Jesús en el templo. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Dice: le halló Jesús en el templo. El hombre que había sido sanado no había visto bien quién era el que lo había sanado. Pero después, ¿quién fue quien lo vino a buscar? ¿Fue el hombre? No. No fue Jesús. Mismo Jesús lo buscó para decirle estas palabras, porque él ya había sido sano, pero necesitaba escuchar algo más. Pero es impresionante que el mismo Jesús fue quien lo busca. Él está atento, él está al pendiente de aquel hombre. Y le dice estas palabras: mira, ya has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Jesús ya va a utilizar esta misma frase como ve y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es impresionante que Jesús dé aquí una enseñanza bien práctica, muy práctica. El resultado de su enfermedad había sido el pecado. Ahora Jesús te dice: ya no vuelvas a pecar más. Y este hombre recibía esta misma palabra con la misma fe. ¿Para qué? Para no volver a cometer ese pecado. Amén. Otro detalle importante es porque de cómo habían, como bien mencionaste, lo habían legalizado el sábado. Era imposible de cumplir aquella ley que ellos tenían. Incluso no se puede ni encender la vela, y prácticamente era una carga, un yugo para muchos de ellos, un yugo de esclavitud. Era imposible de cumplirlas. Y Cristo, mira lo que dice, ¿no? Cuando tienen aquella discusión, Jesús había venido para magnificar la ley y engrandecerla. Él no había de rebajar su dignidad, sino ensalzarla. La Escritura dice: no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra su juicio. Había venido para librar al sábado de estos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez de una bendición. Eso era lo que era la ley que ellos habían aumentado al pasar los años. Por esta razón, dice, había escogido el sábado para realizar el acto de curación en Betesda. Podría haber sanado al enfermo en cualquier otro día de la semana. Podría haberla sanado simplemente sin pedirle que llevase su cama, pero este no le habría dado la oportunidad que deseaba. ¿Y cuál era la oportunidad que deseaba Cristo? Un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en la tierra. Todo lo que hacía era importante en sí mismo y por su enseñanza. Entre los afligidos del estanque, eligió el caso peor para el ejercicio de su poder sanador.
y ordenó al hombre que llevase su cama a través de la ciudad a fin de publicar la gran obra que había sido realizada en él. Esto, o sea, este acto, dice, iba a levantar la cuestión de lo que era lícito hacer en sábado y prepararía el terreno para denunciar las restricciones de los judíos acerca del día del Señor y declarar nulas sus tradiciones. O sea, Jesús tenía un propósito aún mucho más amplio. Jesús ahora sí entra en una directa controversia con ellos, porque al realizar este acto Jesús está declarando nula que las tradiciones de ellos y está enseñándoles de que es hacer mejor el bien en sábado en vez de no hacer nada. Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día hay una creencia en el mundo evangélico, hay una creencia de que Jesús estaba violando el sábado. Y por eso es que muchos de ellos, incluso hoy en día, como Jesús violó, no respetó el sábado, guardan el domingo. No, pero Jesús en ninguna parte está enseñando eso. Él más bien está exaltando el verdadero significado del sábado. Hay otras más. Dice, Jesús declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Estaba en armonía con la obra de los ángeles de Dios, que están siempre descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Dios siempre está en armonía. Un poco más abajo menciona, dice, la naturaleza, bueno, en tal caso el hombre echaría de menos los frutos de la tierra y bendiciones que hacen deseables la vida. La naturaleza debía continuar su curso invariable. Dios no podía detener su mano por un momento y el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El sábado tenemos una obra grande que hacer. No podemos estar inquietud o en indiferencia o en ociosidad. Jesús trabajó muchas veces en sábado, o sea, no para obtener un beneficio personal, sino para aliviar y aligerar las cargas de otros. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. En sábado tú puedes hacer las obras de misericordia, porque estas obras de misericordia, como sanar al paralítico o aquel hombre ciego desde su nacimiento, que habla el capítulo 9 de Juan, que más adelante vamos a hablar, todo este tipo de actos de misericordia siempre han estado en perfecta armonía con su propósito divino. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días. Jesús, al hacer este tipo de milagros, anulaba la observancia gravosa que tenían los judíos. Anulaba completamente. Bien, no sé, ¿quieras mencionar algo más? De este día no. Okay. Ya, es bien interesante lo que se está mencionando. Así es. Ahora dice, incluso desde aquel entonces los judíos tenían deseos de prenderle a Jesús, de matarle a Jesús. Estaban hartos. En su raciocinio, Jesús había hecho algo que era ilícito y ese hombre merecía la muerte. Mas sin embargo no lo podían hacerlo porque ahora estaban bajo el gobierno de Roma. No podían ellos, porque si tan solo hubiera sido aquella nación independiente, hubieran apedreado a Jesús ese mismo día. Sí. Mas sin embargo no les era permitido porque estaban bajo el yugo de Roma. Bueno, ustedes pueden encontrar lo que estoy hablando en Deseos de todas las gentes, ¿no? Ahora, el otro punto también es el siguiente día, cuando Jesús empieza a afirmar de que quién es Él, por qué hace este tipo de actos, por qué realiza. Y Jesús empieza ahora sí a argumentar a las preguntas de los fariseos que hacen, ¿no? ¿Por qué sanas? ¿Por qué permites que levante su lecho? Jesús ahora va a empezar a argumentar y dar evidencias bíblicas, tanto en la Torá y en los profetas, de que Él está en armonía
con el propósito divino. La pregunta que la lección nos plantea es Juan 5, 16 para el 18, dice, ¿por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? ¿Qué dijo Jesús para ayudar a los líderes a que aceptaran como quien realmente es? Afirmación tan poderosamente atestiguada por el milagro que acababa de obrar. Son dos preguntas que podemos resolver, ¿no? Y contar un poco más acerca de esta escena. Sí, muy bien. El versículo 16 y 18 toma parte de la primera sección que menciona la lección. Voy a leer, ya que son solo 3 versículos, dice, y por esta causa, y va a mencionar la causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en sábado. Esa era una razón. Versículo 17. Y Jesús les respondió. Ellos le dicen, es por estas cosas que le hacemos. Ahora Jesús va a responder. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa hace alusión a la cita que leíste hace un momento. Versículo 18. Ahora, vamos a ver, hay otra razón más. Por esto, porque estas palabras, ¿cómo es que los líderes religiosos llegaron a interpretar? ¿Qué es lo que ellos entendieron cuando Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? Dice así, por esto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba del sábado, en la mente de ellos no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su padre, ¿y esto qué significaba? Haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a ver que Jesús está mencionando, Él es mi Padre, Dios es mi Padre, en la mente de los líderes religiosos está la idea de que Él es el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, por estas razones, los judíos aún más querían matar a Jesús, porque siendo hombre, se hacía Dios. Bueno, esta es la primera sección que menciona. Después, Jesús empieza a dar una serie de afirmaciones, como ya dijo Ronald, en cuanto a su divinidad, en cuanto a su relación con su Padre, que son, de hecho, varios puntos que se puede tratar. Así es. Ahora interesante, ¿no? Porque la acusación que le están lanzando a Jesús es como transgresor del día sábado y como un blasfemo, porque se está igualándose a Dios o se considera como Dios mismo. Son acusaciones que aparecen en las Escrituras. Ahora, ¿será que también nosotros podemos caer en la misma actitud que los judíos? Hoy que conocemos nosotros las verdades distintivas de lo que creemos, del adventismo, ¿será que podemos caer en la misma actitud de los fariseos? Bueno, yo creo que no hace falta ni mencionar ni preguntar eso. ¿Saben por qué? Hoy podemos ver, analizar de que cuál es la actitud que tenemos, cómo reaccionamos a ciertas circunstancias cuando hay muchos que quieren hacer ciertos tipos de trabajo en sábado o ciertos tipos de obras, y lo único que hace uno es apuntarle con el dedo y lanzarle o juzgarle. Hay muchos que intentan sinceramente llevar la obra de Dios adelante, pero los que supuestamente conocen las verdades del Señor, son defensores de los pilares, lo único que hacen es juzgar. Probablemente estemos repitiendo hoy la historia, porque la historia se tendría que repetir. Y nosotros necesitamos tener un cuidado para no caer en la misma actitud que aquellos líderes. Una actitud legalista, una actitud que se aferra a la tradición y a la costumbre de sus padres, una actitud que restringe la libre adoración de acuerdo a su conciencia al Creador, una actitud que ya en la historia conocemos, una actitud dominante o una actitud que tiene el espíritu de dominar la conciencia, que es la actitud papal. Nosotros podemos ver hoy en día eso tan claramente en nuestra experiencia. No lo voy a mencionar nombres, mas sin embargo, que el Señor nos libre de la misma actitud.
Otro punto que quiero relatar son los días siguientes, porque ya hemos visto las acusaciones que le hacen a Jesús. Ahora, desde el versículo 19 hasta el versículo 47, Jesús empieza a relatar ciertos detalles, ¿sí? Ciertos detalles, se podría decir, da una afirmación o atestigua la razón por qué Él obra de esta manera. La primera parte quizás él explica de que Él tiene una relación tan íntima con su Creador, con su Padre, y lo único que Él está realizando es tan sencillamente la voluntad de su Padre. Todo lo que hace Él está en armonía con lo que su Padre le ha dicho. Y en segundo lugar, también la lección nos señala de que Él recurre o llama a 4 testigos, ¿no? En rápida sucesión para que corrobore sus afirmaciones. Uno menciona a Juan el Bautista, los milagros que hace, o sea, son esos que atestiguan que Jesús realmente es Hijo de Dios, el Padre que dio testimonio en ocasión incluso de su bautismo, y las Escrituras. Jesús alude a estos 4 como sus testigos: Juan el Bautista, los milagros que él mismo hace, su Padre y las Escrituras. Y por último, Jesús pone por delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos. Porque Jesús dijo: bien, ustedes dicen creer en Moisés, pero si creerían a Moisés, me creeríais a mí. Sin embargo, no me creen, ¿no? Es interesante, no sé, yo creo que un poquito más esto podríamos ampliar, ¿no? Joel. Sí, quiero tocar algunos puntos de los textos que se menciona. Juan capítulo 5, versículos 19 hasta el 47. Es una gran parte del capítulo 5, pero yo quiero tocar algunos puntos. Primero, el versículo 19. Recordemos que cuando Él se hace llamar Hijo de Dios, Él está teniendo esa relación de igualdad con Dios. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, a lo que le dijeron en el versículo 18. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Ahora, Él aquí coloca un detalle muy, muy interesante y muy importante, porque aquí se coloca en una relación de hijo, pero haciendo alusión y haciendo un énfasis en la filiación del pacto, lo vamos a llamar así. ¿Por qué? Porque aquí se está presentando al Hijo como ese Dios encarnado. Se está presentando al Hijo como aquel que iba a venir a hacerse hombre. Y está mostrando aquí su dependencia de su Padre. No se está refiriéndose a Jesús como el que antes que vino aquí a la tierra, o sea, hace mucho antes de aquellos 2000 años que pasaron. No, se está refiriéndose aquí a ese Hijo, a ese Dios que vino en su nacimiento aquí en la tierra. Es por eso que el versículo 30 dice también de esta manera, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Y es ese mismo Jesús que antes lo habíamos visto sanar con el poder de su palabra, que con sus enunciados podía sanar enfermos. Ese mismo Jesús está diciendo ahora, no puedo yo hacer nada de mí mismo, sino como yo veo del Padre, eso mismo hago. Está colocando su dependencia, así como la vid. Y es interesante que Jesús utilice la vid, porque la vid necesita sostenerse en ciertas cosas para dar sus frutos. Ahora, versículo 21, dice de esta manera, porque como el Padre, ahora vamos a ver a Jesús colocándose en esa misma igualdad de Dios, aunque en este estado Él está dependiente, pero Él sigue siendo Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Ellen White dice estas palabras, esta vida que no proviene ni deriva de otra. Jesús tiene esa vida original porque Él es Dios, 100% Dios, y como vemos en su dependencia con el Padre, también 100% hombre, siendo así nuestro ejemplo. Versículo 24, y aquí dice algo interesante. De cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es interesante este texto. ¿Por qué? Porque lo coloca de esta manera. Primero que tenemos que oír la palabra para que de esa manera sea generada el creer en nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice, si nosotros creemos, tenemos vida eterna, que quiere decir que no vendremos a condenación. Y eso me recordó lo que dice en Romanos 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice después, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que en Juan dice de que hemos pasado de muerte a vida, es lo que Pablo dice, que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué más significa eso? El versículo 4 de Romanos 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando somos resucitados por Cristo, la justicia que es por la ley se cumple en nosotros. Esto es la justificación por la fe. Esto es, cuando nosotros oímos a Dios y creemos su palabra, somos nosotros cumplidores de la justicia que es por la ley. Y eso se cumple en nosotros. O sea, la obediencia también es dada por la fe en Cristo. Es la fe de Jesús en nosotros. Ahora, bien dijo Ronald, hay 4 testigos que testifican de Cristo. Jesús dice, yo puedo testificar de mí, mas hay también otros que hablan por testimonio para mí. Y menciona a Juan el Bautista, versículo 33, las señales que él hace, versículo 36, el mismo Padre quien testifica de él, y lo podemos oír en ocasión de su bautismo, el mismo Padre hablando, versículo 39 y 40, donde nosotros vemos el versículo muy conocido, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Y el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otros textos dice, y no has creído en mí para que tengáis vida eterna. Entonces, el hecho de ir hacia Jesús, el hecho de permitirle ser atraídos hasta Jesús, es lo mismo que decir que hemos creído en Él. Y por lo contrario sería no creer en Él, sería no ir a Él. Muy bien, y lo que decía Ronald, al final la condenación viene a ellos por los mismos escritos de Moisés, que el mismo Moisés en el Pentateuco hablaba acerca de Jesús. Nosotros no debiéramos ver todas las ordenanzas que fueron en ese tiempo dadas a Moisés con un lente legalista, sino debiéramos percibir a Cristo en las ordenanzas que Él le dio a su pueblo. Jesús mismo, y eso me llama mucho la atención, dio un estudio bíblico a los 2 discípulos de camino de Emaús. Y les abrió la Biblia, dice, comenzando desde Moisés y todos los profetas, todo lo que la Biblia hablaba concerniente a Él. Entonces, es nuestro deseo que a través de estas lecciones nosotros podamos descubrir a Cristo en su palabra. No solamente en los Evangelios o en el Nuevo Testamento, sino aún más en el Antiguo Testamento podamos ver aquellos encantos incomparables de Cristo. Amén. Y de hecho, siempre es ese nuestro deseo, ¿no? Un punto que me llamó mucho la atención de este capítulo, hay muchas lecciones que sacar, de hecho. Cada versículo que menciono, desde el versículo 19 para adelante, hay muchas enseñanzas que sacar. Más sin embargo, me llamó mucho la atención del versículo 37, 38, cuando empieza Jesús a declararle en primer lugar que Juan es el que ha dado testimonio y también el Padre que da testimonio. Dice versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero se ha escuchado su voz en ocasión de su bautismo, ¿no? Ahora dice, o sea, el Padre dio testimonio, dice, nunca habéis oído su voz. ¡Wow! Ni habéis visto su aspecto. Mira lo que dice, ni tenéis su palabra. ¿No era acaso el pueblo judío el que muchas veces había expresado que ellos tenían la Torá y la palabra y ellos eran el pueblo favorito? Pero ¿cómo les dice Jesús? Nunca habéis escuchado su voz.
Ni siquiera tenéis su palabra. Dice más, dice, ni tenéis su palabra en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Wow, qué directo a la yugular. Podríamos nosotros vivir una vida engañada, así como los judíos. Por eso antes mencionaba, ¿no? Podríamos creer en las verdades distintivas del adventismo. Pero se imaginan no tener la palabra morando en nosotros. Seríamos tan solamente teóricos, engañándonos toda la vida, creyendo que estamos viviendo una vida de cristianismo. Qué tan importante es tener que aquella palabra, que aquel verbo more en nosotros. Porque estos hombres que profesaban externamente, dice, no tenían su palabra en ellos, porque no creían a Cristo. Y termino con está en el versículo 30, cuando Jesús declara que no podía hacer nada por él mismo, sino según lo que oía, así juzgaba, lo que incluso su juicio era justo, y no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del que había enviado, y eso era la voluntad de su Padre. Quiero terminar leyendo esta declaración, y si él tiene también, ¿no?, puede completar. Un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios, sino las propias. Wow, qué interesante. Yo creo que en todo el mundo donde todos hemos errado ha sido en no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios. Más bien hemos seguido nuestras propias ideas. Cristo mismo declaró, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Tan plenamente se despojó de sí mismo que no hacía de por sí ningún proyecto o plan. Yo no sé cómo muchos entienden eso, esa parte, pero dice, tan plenamente se despojó de sí mismo que no hacía por sí mismo proyecto o plan. Vivía aceptando los planes de Dios para él, y el Padre le revelaba sus planes día tras día. Si Jesús dependió tan plenamente que declaró, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago, ¿cuánto más deberían los agentes humanos depender de Dios en cuanto a la instrucción constante para que sus vidas pudieran ser simplemente la realización de los planes de Dios? ¿Cuánto más nosotros deberíamos depender de Dios para que nuestra vida sencillamente sea la realización de los planes de Dios? Yo me quedé pensando durante esta mañana en este versículo, no puedo hacer yo nada mismo. Así que mi expresión fue, Señor, sencillamente que hoy sea la realización de tu plan, porque mi vida pertenece. Jesús nos enseñó grandes lecciones de cómo tener una vida cristiana. Así que yo le animo a usted para que se familiarice con las Sagradas Escrituras. Cada vez que Jesús tenía cierta disputa con algún dirigente religioso, él no usaba sus propias palabras. Siempre se iba, un escrito está. Y cuando vemos en esta escena, cuando los líderes religiosos acusan a Jesús de blasfemo, de transgresor, Jesús sencillamente dice que las cosas que yo hago, las hago conforme a lo que me ordenó mi Padre. Yo no hago nada por mí mismo. Y hay muchas otras cosas que están dando testimonio de mí. Y ustedes que dicen saber, que conocen las palabras, ni siquiera me creen que yo soy el enviado, porque las palabras no permanecen en ustedes. Cuán importante es que la palabra, que es Cristo, more en nosotros. La experiencia del apóstol Pablo fue, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La experiencia cristiana tiene que ser esa. Si hay un hombre modelo en el Nuevo Testamento, yo siempre digo, eso fue Pablo. Aparte de Jesús, que es el modelo mayor de todos los escritores de la Biblia.
Necesitamos sin duda alguna una experiencia profunda en las cosas de Dios hoy más que nunca. Jesús dio evidencia de que realmente era el enviado de Dios y lo que él obraba estaba en conformidad con el propósito divino. Y si nosotros no creemos en lo que él ha dicho, en aquella palabra, Jesús nos dará sencillamente aquella declaración en el versículo 44 y 45. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ay, ¿quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Para nosotros también, si no creemos en lo que Cristo ha hecho, hay quien nos acusa. La Biblia y los testimonios. No sé si Joel quería terminar. Solamente quiero leer una declaración que está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice de esta manera: nuestra vida debe estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si hablaríamos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y aprendido de Él. Que en nuestros corazones nunca desaparezca el deseo de estar en esa comunión con Cristo. Y que a través de esa comunión personal con Él nosotros podamos aprender de Él y al final reflejar su carácter. Que el Señor nos bendiga. Amén. Querido amigo y amiga, esta semana hemos visto las señales que Cristo hizo. Y aquellas señales han sido escritas para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Para que creamos en sus palabras, porque en aquellas palabras hay poder para salir victoriosos del pecado. Hay poder para salvación. Que el Señor le pueda bendecir. IAG, juntos avanzaremos.